Entonces, eh, vuelvo a repito porque la gente es un poco sensible, por ejemplo, cuando hablamos de acciones como los que lavan los baños o cuidan los carros, no estoy desmeritando, pero el hecho de que tanto el más pequeño como el más grande de la congregación tiene que aprender el fundamento de su fe. Si no, básicamente está pensando que la religión o por hacer esos méritos piensa que de alguna manera le van a dar puntos para obtener salvación o demás. Y eso es totalmente equívoco. O es básicamente agarrarse de las acciones de alguien más para de alguna manera aprovecharse del individuo para hacer acciones que se supone que son remunerables, para hacerlas gratis y de alguna manera trabajar gratis para alguien sin pagarle con la justificación del aspecto de la religión. Eso es también otro tema bastante interesante. Entonces, todo trabajo tiene que ser remunerado. Por ejemplo, entonces para desintoxicarnos de lo que conocemos como el sistema religioso y todo lo que se nos enseñó, que así, por ejemplo, lo que se nos dijo el sistema, dijo que haciéndonos creer que haciendo esto, aquello y el otro, y con todas esas acciones podríamos ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que la religión nos ha enseñado. Y tener la vida eterna como tal. Debemos dejar atrás, por muy arraigado que esté en ti, ya que al final del camino, pues nada de eso que aprendiste por muchos años no te va a llevar a ningún lado como tal. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, Mateo 15, capítulo 15, verso 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora, ¿qué significa ese texto en su contexto? Ahora, no voy a ondear mucho en el significado, pero si tú te pones a pensar y lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que en el primer siglo tenían un problema grandísimo con el sistema religioso, el sistema de los fariseos, saduceos y demás, todas las ramas derivantes del judaísmo. Ahora, cuando Jesús habla sobre esta planta que no plantó mi Padre Celestial y que va a ser desarraigada, quiere decir que cualquier enseñanza, práctica, pensamiento y actividad que te hayan enseñado mientras estabas en la religión, si no es algo que enseña la Biblia, como dice el texto, o sea, una planta que el Padre no plantó y en su momento va a tener que ser desarraigada. Entonces, todo aquello que te enseñó la religión, una denominación, y que no esté en la Biblia, que no es algo que la Biblia enseñe, en su momento ese sistema religioso o toda aquella enseñanza que el sistema religioso haya implementado forzosamente o voluntariamente, como lo quieras ver, dice que la Biblia que en su momento el Padre Celestial va a desarraigar todas esas prácticas. Ahora, piénsalo bien. Yo te invito a que no desperdicies tu vida en hacer cosas que no están en la Biblia, solo por complacer como tal a los hombres que practican una religión o líderes de religiosos. Ahora, como tal, yo te voy a ofrecer tres cosas que tú puedes hacer para empezar a hacer tu proceso de desintoxicación. Para las personas que todavía siguen atrapadas en una congregación o denominación, tanto a las personas que ya están fuera, pero que no saben qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que prosigue. Porque a lo mejor están procrastinando, a lo mejor están dándole vueltas al hámster y la verdad no saben qué hacer. Entonces permítame darle tres consejos para su proceso de desintoxicación. Ahora, el primero es cuestiona todo y pregunta el porqué de las cosas. Eso es súper importante. Ojo, con esto no te haces un criticón o criticona, solo quieres saber la verdad de tu fe. Eso es básico. Es como las preguntas que hace un niño a la edad de 4, 3 años, 5 años. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y quiere una explicación. Entonces, si la religión no te puede dar una respuesta certera del porqué de las cosas, creo que ahí no es. Creo que te estás equivocando de lugar. Ahora, eh, por ejemplo, si le vas a dedicar toda tu vida o el resto de tu vida, yo creo que de alguna manera pues sí estás en tu derecho del saber el porqué de las cosas y preguntar todo lo que quieras.
Por ejemplo, cuando una persona estudia una carrera universitaria, al llegar a los 60, 65 años, pues se jubila y ya no la vuelve a ejercer. Pero la persona que es de fe, después de los 65, sigue ejerciendo su fe. Y aún incluso después de haber muerto y haber resucitado, esa persona va a seguir ejerciendo su fe. Entonces tiene todo el derecho, y las personas que están al frente de ti tienen toda la obligación de responderte con certeza y sinceridad cuál es la respuesta. Y si esa persona no te da una respuesta satisfactoria, creo que ahí no es. Obviamente no hay que juzgarlos en todo. Bueno, hay contextos y hay casos donde no, a veces no lo hacen con malicia. A lo mejor ellos mismos son víctimas del sistema y no lo saben. Entonces, si no tienen esa respuesta, pues puedes ir a buscar otro lugar, pero no en un mal plan. No apuntes con el dedo, no los taches, no los mates en tu mente, no los mandes al infierno, los resucites y los vuelvas a mandar. No, todos tenemos un proceso, incluyendo las personas que están enfrente, pero que a veces les da vergüenza y no lo admiten. Están en negación. Ahora, entonces, la idea es que como tal, tú conozcas como tal y puedas ejercer ese derecho de saber el porqué de las cosas de tu fe. Si te dicen que es porque el concilio así lo manda, o así se nos enseñó durante muchísimos años y no existe como tal una justificación bíblica, no estás obligado como tal a hacer esa práctica. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, si lo haces para no quedar mal o recibir un beneficio o cargo, déjame decirte que eres parte de ese sistema de esclavitud de la religión. Recuerda, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una prisión. ¿Capisci? Ahora, si tú quieres practicar una religión, adelante, nadie te lo va a impedir. ¿Quieres ser un religioso? Adelante, no pasa nada. Solo considera que no es algo que la Biblia te mande a hacer. Ni te va a salvar, ni mucho menos lo enseñes o impongas a otros sabiendo que eso no viene en la Biblia. Eso es muy importante. Ahora, no quiere decir que las tradiciones que se han desarrollado a través de los años en las religiones sean malas. De hecho, algunas son beneficiosas, son muy interesantes y tienen un porqué de las cosas. Pero hay que recordar que no tienen que ser nuestro foco de la vida, ni dirigir nuestra vida. Ahora, también considera, y muy importante, si esa práctica que tú consideras que no es mala y que no viene en la Biblia está en contra de los principios bíblicos. ¿Viene a lo mejor acaso va a estar en contra de un precepto bíblico? Ya que existen, por ejemplo, denominaciones que hacen practicar a sus feligreses prácticas que van incluso en contra de la Biblia. Por ejemplo, como tal, como punto número 2, para tu proceso de desintoxicación, yo te voy a dar el siguiente consejo. Practica como tal lo aprendido de la Biblia, lo que hayas aprendido, pero que tú sabes como tal que es bíblico. Y eso te va a ayudar como tal a desplazar el conocimiento y las cosas que mal aprendiste. Entonces es quitar y formatear ese chip, pero meter básicamente en este caso nueva información. Borra ese disco duro de tu cabeza, pero al mismo tiempo agrega nueva información y practica aquello que estés seguro que viene en la Biblia y que tú ya lo comprobaste, que lo estudiaste y que llevas a lo mejor meses ya como tal convencido de tal cosa. Ya que a veces la religión hace las cosas prefigurando o pensando que deberían de ser de cierta forma o de cierta manera. Pero ya estudiando correctamente y viendo lo contrario, la única forma de cambiar ese chip es practicando lo nuevo para desplazar básicamente lo viejo. Ahora, el último consejo que yo te doy, el número 3, para que tú puedas pasar tu proceso de desintoxicación, es el siguiente. Busca amistades que piensen igual a ti. Si no las tienes, empieza a preguntarles a las personas que tienes a tu alrededor, para que ellos mismos se cuestionen sobre cosas básicas y vean que es bueno cuestionarlo todo y preguntarse el porqué de las cosas.
Obvio, no no, o sea, no debe ser implementado como tal este aspecto cuando ya hayas pasado tu proceso o al menos lo lleves avanzado. O sea, este proceso o estos 3 puntos es para personas que tanto están dentro como están afuera, porque hay personas que se supone que ya debieron haber salido del sistema, pero también hay personas que siguen dentro del sistema, pero supuestamente están pasando su proceso dentro del mismo sistema. Porque a lo mejor su mente o no tienen las condiciones psicológicas necesarias para ser lo suficientemente fuertes y estar solos en un desierto. Y eso lo entiendo. Eso es parte de... Aunque solamente eso pues va a retrasar básicamente el proceso. Ahora, regresando al punto, consigue amigos que sepan hablar inglés para que tú también puedas aprender. O sea, no te estoy diciendo que aprendas inglés. Lo que te estoy diciendo es que la técnica que las escuelas de inglés utilizan es júntate con personas o ten amistades que sepan inglés para que puedas aprender inglés. De la misma manera yo te digo, si tú te quieres desintoxicar del sistema religioso y avanzar y crecer, tienes que juntarte con personas o amistades que tengan la misma condición que tú. Pensando, porque si como tal tú no lo haces de esa forma, tú vas a seguir conviviendo con personas que piensan igual que tú, que están adoctrinadas igual que tú, que piensan de la misma manera igual que tú. Entonces de esa manera no vas a crecer. Y vas a seguir creyendo de la misma manera como lo has hecho los últimos 20 años. Ya que no hay otra forma de creer porque la atmósfera y el entorno en el cual te mueves es exactamente el mismo. Por tanto, si quieres hacer un verdadero cambio, necesitas cambiar el ambiente y eso incluye las mismas amistades. Entonces, recapitulamos. Entonces, para el punto número 1 es necesario como tal preguntarte el porqué de las cosas, cuestionarlo todo y preguntarte el porqué de las cosas. Número 2, te invito a practicar la Biblia y desplazar el conocimiento viejo para meter el nuevo. Y en el punto número 3, busca amistades como tal que te ayuden como tal a crecer. Y eso es parte del proceso de desintoxicación. Entonces, de ti depende si sigues los pasos o no los sigues. O te recluyes como llanero solitario pensando y sacando tus propias conclusiones pensando que tú estás bien y todos los demás están mal. Pero bueno, como tal, esto es todo de mi parte el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y yo les invito a que reflexionen sobre este podcast y todos los otros podcasts que están anteriormente. Igual les pido de la misma manera que no juzguen un fragmento del video o se vayan a concluyendo muchas cosas que a lo mejor su mente les lleva o los lleva a cabo, a pensar ciertas cosas. Yo les pido a que miren el resto de los videos y una vez viendo todos, pues puedan sacar sus propias conclusiones. Yo les invito a que se suscriban, que den like, que compartan, que comenten los videos para que el algoritmo de internet pueda maximizar las vistas y pueda llevar este tipo de algoritmo o de video a personas que estén pasando por un proceso bastante complicado en su vida. Entonces, como tal, yo me despido. Mi nombre es Orlando Fuentes. Los saludos del canal de Una Fe de Cristal. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Nos estamos viendo.